Buenas, mi nombre es Erubey Precoma Vargas. Este video es una tarea para la materia de geometrías no euclidianas. En este video vamos a contestar 7 preguntas relacionadas con esta simulación. Es importante mencionar que hice algunos ajustes a la simulación. Antes solo tenía mi línea AB, ya agregué mi línea epsilon delta y mi línea UV, cada una con sus respectivos deslizadores. Esto porque Esto para poder contestar mejor las preguntas. También hice otra modificación, esa la vamos a ver más adelante. Mm, y ya, eso es todo. Bueno, como una introducción rápida de lo que se trata esta simulación. Se trata de una proyección estereográfica entre puntos que están dentro de el círculo de arriba hacia puntos que están dentro del círculo de abajo. Esto se podría decir que es una manera de ubicar puntos del modelo de Klein hacia el modelo de Poincaré, ambos de geometría hiperbólica. Otra modificación que hice a mi modelo es que abajo agregué esta vista gráfica 2, que solo es como para poder ver con más detalle las proyecciones. Eso es todo. Así que, pues vamos a empezar a contestar las preguntas. La pregunta número 1 nos dice, ¿hacia dónde se mandan los diámetros? Bueno, lo primero que voy a hacer es desactivar esta línea UV y epsilon delta. Por el momento no me interesan, las voy a ocultar. C2', C3', C3' y C2. Listo. Ahora solo tengo mi línea AB. Por la manera en la que yo parametricé mi círculo y por la manera como están definidos mi AB, mi punto A está definido como f de A, donde f es esta curva, coseno de 2πt, seno de 2πt, 1, con t entre el 0 y el 2pi. Entonces, si yo tengo A en 0, quiere decir que A ha dado 0 vueltas al círculo. Si yo tengo A en 1, quiere decir que mi punto A ha dado una vuelta al círculo. Así, si yo tengo a mi A en 0 y mi B en 0.5, mi A habrá dado una vuelta al círculo y mi B habrá dado media vuelta al círculo. O sea que es un diámetro. Esta es una manera sencilla de ubicar un diámetro. Ahora que ya ubiqué un diámetro, vamos a proyectarlo y veamos qué sucede. Este diámetro en particular podemos ver que se está proyectando hacia otro diámetro, el diámetro del círculo de abajo. Voy a detener mi proyección y vamos a ubicar otro diámetro. Ahora voy a poner a mi A en 0.25 y a mi B en 0.75. O sea, mi A en un cuarto de vuelta al círculo y mi B en 3/4 de vuelta. Igual es un diámetro. Veamos hacia dónde se proyecta. Pues este diámetro se está proyectando hacia otro diámetro del círculo de abajo. Por último voy a tomar a mi A en un número al azar y voy a tomar mi B en media vuelta más que ese número. Entonces se tendría que poner a mi B en 0.65. Ahí está. Tengo otro diámetro. Vamos a hacer mi proyección. Ahí podemos ver cómo se hace la proyección. Y en efecto, este diámetro se está mandando a otro diámetro. Por lo tanto, la respuesta a mi primer pregunta, que es ¿a dónde se mandan los diámetros? Es a diámetros. Segunda pregunta, ¿a dónde se mandan las cuerdas que no son diámetros? Pues voy a tomar una cuerda al azar, por ejemplo, esta. Es claro que no es un diámetro. Veamos hacia dónde se proyecta. Pues parece estarse proyectando en una curva. Si ponemos más atención a esta curva, podemos ver que intersecta de manera perpendicular con nuestro disco de Poincaré.
Además, parece ser que esta curva es parte de una circunferencia. Vamos a tomar una cuerda más pegada al... Ahí está bien. Más pegada al círculo. A ver qué ocurre. Me voy a acercar más aquí abajo para ver cómo se comporta la proyección. Pues en efecto, podemos notar que esta cuerda se está mandando hacia una circunferencia que intersecta perpendicularmente con el disco de Poincaré. Vamos a tomar otra cuerda, ahora una más cercana. Espera, me estorba el UV, no lo desactive. Ya, más cercana a un diámetro. Es claro que esta cuerda no es un diámetro. Se parece a uno, pero no lo es. Veamos hacia dónde se proyecta. Similarmente, antes se está proyectando hacia una curva que intersecta perpendicularmente con el disco de abajo y parece ser parte de una circunferencia mayor. Por lo tanto, las cuerdas que no son diámetros se mandan a circunferencias que intersectan perpendicularmente con el disco. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Si dos líneas en el BK disco, o sea el disco de arriba, son paralelas, me imagino que son paralelas dentro del modelo de Klein, en un momento explicamos eso, ¿qué sucede con sus imágenes en el disco de Poincaré? Acá abajo. Pues necesitamos dos líneas. Voy a hacer uso de mi línea epsilon delta. Vamos a activarla. Mm, mm, mm. C2' y C2. Listo. Ya he activado mi línea epsilon delta. Por definición, dos líneas son paralelas dentro del disco de Beltram y Klein si no se intersectan dentro del disco. Por ejemplo, estas dos líneas, la línea roja y la línea azul, es claro que nos están intersectando. Por lo tanto, son paralelas. Veamos qué ocurre con sus proyecciones. Espera, voy a agrandar más esto de acá para ver con más detalle el círculo de abajo. Ahí está. Ahora sí, veamos qué ocurre cuando inicio la proyección. Como es de esperar, las líneas que tomamos son cuerdas, no son diámetros. Se están mandando a circunferencias. Pero creo que lo interesante aquí, o lo que debemos de notar, es que estas circunferencias no se están intersectando dentro del modelo de Poincaré. O sea que estas líneas o estas rectas dentro del disco de Klein estas líneas paralelas dentro del disco de Klein se están proyectando a rectas paralelas dentro del disco de Poincaré, puesto que las proyecciones no se están intersectando. Hagamos otra prueba. En este caso vamos a poner a las líneas de tal forma que compartan un mismo punto, o sea, se están intersectando sobre la circunferencia, pero dentro de la circunferencia no se intersectan. Así que de igual manera, estas dos líneas, la roja y la azul, son paralelas dentro del modelo de Klein. Veamos qué ocurre con sus proyecciones dentro del modelo de Poincaré. Vamos a proyectarlas. A simple vista podría parecer que estas líneas están intersectando aquí, pero vamos a hacer zoom, ¿no? Para ver con más detalle qué ocurre ahí. En este caso voy a manejar manualmente los deslizadores para dibujar las proyecciones y ver cómo se comporta el punto. Como podemos ver, las líneas en realidad, o las proyecciones, no se están intersectando, sino hasta llegar a la circunferencia de Poincaré. O sea que dentro del modelo de Poincaré, las proyecciones no se están intersectando en ningún punto. O dicho de otra manera, las proyecciones son paralelas dentro del modelo de Poincaré.
Hagamos un último ejemplo. Vamos a tomar otras dos líneas paralelas, por ejemplo, estas dos, y veamos qué ocurre con sus proyecciones. Ahí se están proyectando, y de manera similar a las anteriores, las líneas que proyectamos no se están intersectando en ningún punto dentro del disco. O dicho de otra forma, las proyecciones son paralelas dentro del disco de Poincaré. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 3 es que si las líneas en el BK disco son paralelas, entonces sus imágenes son paralelas en el P disco. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Si dos líneas en el BK disco son perpendiculares, ¿qué sucede con sus imágenes en el P disco? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que trazar líneas perpendiculares en el modelo de Poincaré. Para eso hice otra modificación a mi modelo. Primero voy a apagar mi línea de epsilon delta. Por el momento no nos va a servir. Y vamos a prender a mi línea UV. Listo. Ahí está mi línea UV. Hay un teorema que nos va a ayudar a construir líneas perpendiculares dentro del disco de Klein, puesto que en el disco de Klein no es tan obvio qué líneas son perpendiculares y cuáles no. Para eso es que añadí yo estas rectas dentro de mi modelo. El foco de A y el foco de B. Estas rectas solo son las rectas tangentes a la circunferencia en el punto B y en el punto A. No tienen más misterio. Es todo lo que hacen. Y como podemos ver, estas rectas intersectan en un punto. Ese punto es lo que nosotros llamamos foco. Pues nuestro teorema nos dice que si la recta UV euclidiana intersecta en el foco de mi recta AB, entonces mi recta UV va a ser perpendicular a mi recta AB dentro del modelo de, de Klein. Aquí esto yo lo estoy haciendo a ojo de buen cubero, no es nada exacto, pero podemos ver que hay más o menos se intersectan las tres rectas. Entonces ya voy a desactivar mis líneas de ayuda y veamos qué ocurre con estas proyecciones. Notemos que euclidianamente la línea V y la línea AB no son perpendiculares, pero dentro de mi modelo de Klein sí lo son. Veamos qué ocurre con sus imágenes en el modelo de Poincaré. Están intersectando en un punto. Acerquémonos a ese punto para ver con más detalle cómo es la intersección. Notemos que la intersección está siendo de manera perpendicular. Recordemos que los ángulos dentro del disco de Poincaré se definen de la misma manera que los ángulos euclidianos. Aquí yo observo ángulos rectos euclidianos, por lo tanto son ángulos rectos dentro del disco de Poincaré. O dicho de otra forma, esta línea perpendicular en el disco de Klein se está proyectando de manera perpendicular en el disco de Poincaré. Hagamos otro ejemplo. Voy a tener la proyección. Igual voy a acercar mi A mucho más a los bordes. Yo creo que ahí está bien. Activemos sus focos. Vamos a activar la proyección de mi V. Y vamos a intentar que intersecten el foco. Ahí está. Ahí la proyección de mi UV está intersectando en el foco de AB. Voy a desactivar estas líneas de ayuda. Obviamente, estas líneas UV y AB no son perpendiculares hablando euclidianamente, pero dentro del disco de Beltrame Klein sí lo son. Veamos qué ocurre con sus proyecciones. También están intersectando en un punto.
Acerquémonos a ese punto para ver cómo se comporta, con más detalle. Pues de manera similar a antes, observemos que las rectas que se están proyectando están intersectando de manera perpendicular, hablando euclidianamente y también hablando dentro del disco de Poincaré. Por lo tanto, las rectas perpendiculares dentro del disco de Beltrame-Klein hacen proyecciones perpendiculares dentro del disco de Poincaré. Esto es la respuesta a mi pregunta número 4. Seguimos con la pregunta número 5. Si dos líneas en el disco de Beltrame-Klein no son paralelas, ¿qué sucede con sus imágenes en el P-disco? Esta pregunta es muy fácil de contestar. Dos líneas no van a ser paralelas dentro de mi modelo de Klein si se intersectan en algún punto. Por ejemplo, estas dos líneas. Hagamos su proyección. Pues veamos que sus proyecciones tampoco son paralelas, pues están intersectando en al menos un punto. Hagamos otro ejemplo. Voy a tomar estas dos líneas al azar. Vemos que se intersectan en un punto. Veamos qué ocurre con sus proyecciones. Pues sus proyecciones también se están intersectando en al menos un punto. Así que no. Si no son paralelas. Por lo tanto, mi respuesta a mi pregunta número 5 es si dos líneas en el disco de Klein no son paralelas, entonces sus proyecciones dentro del disco de Poincaré tampoco van a ser paralelas. Siguiente pregunta. ¿La transformación preserva ángulos? ¿Por qué? Sabemos que ambos modelos son isomorfos, el modelo de Klein como el modelo de Poincaré. Así que los ángulos de acá arriba son equivalentes a los ángulos de acá abajo. Vamos a contestar esta pregunta hablando de los ángulos euclidianos, no dentro de los modelos. Veamos los ángulos que se forman entre estas dos rectas. Como podemos observar, no son ángulos rectos, ni se asemejan a ángulos rectos. Eso hablando euclidianamente, ¿verdad? Veamos qué ocurre con su proyección. Nos vamos a acercar para verlo con más detalle. Podemos ver que la proyección se asemeja demasiado a proyecciones perpendiculares. Así que, en este caso, no se están preservando los ángulos. Yo aquí arriba puedo observar que esto no se asemeja a ángulos rectos y abajo puedo observar que sí se asemeja a ángulos rectos. Obviamente todo esto hablando desde la forma euclidiana, ya que por definición, si hablamos de los ángulos dentro de Klein y de los ángulos de Poincaré, deben ser los mismos. Euclidianamente no se proporcionan los ángulos. ¿Por qué? Porque están definidos de distinta manera. Mientras que en el disco de Poincaré se definen de la forma euclidiana, en el disco de Klein se definen de otra forma. Siguiente pregunta. ¿Cómo son las imágenes de los triángulos? Para poder dibujar un triángulo dentro de mi modelo de Klein es necesario que tenga tres líneas. Así que vamos a activar mi línea epsilon delta. Listo. Ya está activada. Ahora que tengo tres líneas, vamos a dibujar un triángulo. Primero voy a dibujar un triángulo grande, que abarque la mayoría de mi modelo. Ahí está. Veamos cómo es su proyección en el disco de Poincaré. Observemos que también se está formando una especie de triángulo. Pero en este caso es un triángulo hecho de líneas curvas. Además, creo que es importante notar cómo los ángulos internos de este triángulo son mucho más agudos que los ángulos en la proyección, que los ángulos de Klein. Esto hablando de ángulos euclidianos, ¿verdad? Vean cómo estos ángulos son más agudos que estos. Ahora vamos a hacer un triángulo que esté mucho más cerca de los bordes. Voy a tomar esta línea. Vamos a intersectarla por aquí.
Mi A está bien. Solo voy a mover mi B ahí. Ahí mismo. Como podemos ver, se formó un triángulo muy chiquito. Aquí lo vemos. Muy cerca del borde. Veamos cómo es su proyección en el modelo de Poincaré. Igual se forma un triángulo pequeño cerca de los bordes. Vamos a acercarnos para ver con más detalle cómo se construye. De la misma manera, este triángulo está formado por curvas. Y aquí ya no es tan obvio que sus ángulos son más pequeños. El ángulo formado por la línea roja y la línea azul se ve que es más amplio que sus proyecciones. Pues vale. Con esto es todo. Bueno, finalmente la respuesta a la pregunta número 7 va a ser triángulos formados por semicurvas con ángulos más pequeños, con ángulos euclidianos más pequeños. Esto sería todo. Con esto contestamos las 7 preguntas. Muchas gracias y bye.